La unión de un pueblo. Eliyahu tenía 7 años, los ojos curiosos y las manos siempre manchadas de polvo del patio donde jugaba con sus amigos. Cada mañana, antes de que el sol calentara los tejados, corría hacia la pequeña sinagoga para escuchar al melamed o profesor, quien le enseñaba a leer las letras hebreas y a recitar las bendiciones con cuidado y atención. Eliyahu era un niño silencioso pero muy observador. Mientras sus compañeros jugaban, él prestaba atención a los sonidos del aljama, el murmullo de las mujeres en el pozo, los paseos de los mercaderes llevando cestas llenas de verduras y pan, y las conversaciones que llegaban desde las casas vecinas. Todo le parecía un pequeño engranaje de un mundo que debía entender y cuidar. A veces, cuando la sinagoga estaba vacía, Eliyahu se quedaba hojeando los pergaminos guardados en la biblioteca de la comunidad. Se maravillaba de las historias que contaban, de cómo los judíos habían vivido en distintos lugares, enfrentando desafíos, celebrando fiestas y aprendiendo unos de otros. Sentía que esas palabras eran un puente invisible que unía generaciones. Su madre le enseñó a ayudar en la cocina, le habló sobre la preparación del pan para Shabbat o los dulces de miel y almendra. Eliyahu disfrutaba mezclando ingredientes y sintiendo cómo el aroma de los dulces se expandía por la casa. Cada gesto, decía su madre, era un acto de amor que mantenía unida a la familia. Eliyahu comprendía que la comida podía ser un lenguaje silencioso, de cuidado y cercanía. Con los años, su curiosidad no disminuyó. Empezó a fijarse en los nombres de los mercaderes, en las transacciones y en los mensajes que llegaban de otras juderías. Se dio cuenta de que a veces la comunidad se sentía dispersa o preocupada por rumores que no entendía. Entonces pensó que si él pudiera escribir y organizar las noticias y relatos del aljama, todos podrían sentirse más cercanos y tranquilos. Su oficio consistía en anotar nacimientos, bodas, fiestas y decisiones de la comunidad, así como registrar historias que los mayores le contaban. Cuando los vecinos leían estas noticias, no solo encontraban información, sino también un hilo invisible que los unía a todos, recordándoles que compartían un hogar y una historia común. Su papel, aunque discreto, se volvió imprescindible. Las familias que vivían en calles diferentes, los mercaderes que volvían de otros pueblos, los niños que crecían sin conocer bien a los mayores, todos podían seguir el latido de su comunidad gracias a las páginas que Eliyahu llenaba con cuidado y ternura. Su trabajo era un acto de amor silencioso, como la preparación de la comida que había visto en su madre o la magia que desprendían las luces de Shabbat. Y así, entre pergaminos y palabras, Eliyahu entendió que su verdadera vocación no era solo escribir, sino mantener viva la memoria y la unión de su gente. Cada relato, cada registro era un puente entre generaciones, y cada vez que un niño aprendía la historia de su aljama, su corazón se llenaba de la misma inocencia y dulzura con la que él había corrido alguna vez por las calles de su barrio.